todas las mascarillas son efectivas en la lucha contra la expansión de los contagios. Ese es el resultado que arroja uno de los mayores estudios al respecto, llevado a cabo con un grupo de más de 350.000 personas en 600 pueblos de Bangladesh. Un equipo multidisciplinario encontró que allí el uso de mascarillas redujo las tasas de infección. Eso sí, siempre y cuando tapen la nariz y la boca. Bienvenidos a nuestro especial de coronavirus. Soy Juliana González. Si bien la vacuna promete ser la luz al final del túnel de esta pandemia, su desigual distribución a lo largo del globo pone de manifiesto que falta un largo camino por recorrer. Por eso, entre otras cosas, las mascarillas se han consolidado como nuestras fieles compañeras de largo plazo. Al principio de la pandemia, las máscaras profesionales escaseaban. Gente de todo el mundo desempolvó sus máquinas de coser y con sus pañuelos, camisetas o bolsas de aspiradora fabricaron mascarillas caseras, que todavía se utilizan en muchas partes del mundo. Los científicos descubrieron que las mascarillas de tela ofrecen cierta protección al usuario y a los demás, pero suelen tener un sellado inadecuado y solo bloquean una fracción de los aerosoles, de modo que hay mejores alternativas, como esta sencilla pieza de protección para la boca y la nariz conocida como mascarilla quirúrgica. Consta de varias capas de papel y tela e incluye un fino alambre para que se ajuste a la nariz. Cuando el usuario tose o estornuda, la mascarilla quirúrgica bloquea los aerosoles, pero al inhalar el aire entra por los lados. Esto significa que protege principalmente a los demás de la infección, pero no tanto al usuario. También existen las denominadas FFP, mascarillas autofiltrantes que son utilizadas por el personal médico. Estas se ajustan a nariz, boca y barbilla y filtran las partículas más pequeñas del aire. El tipo más eficaz no deja entrar ni salir ningún virus. Una válvula de exhalación facilita la respiración, pero aumenta el riesgo de que los virus se escapen. Por lo tanto, una mascarilla FFP sin válvula es la mejor para proteger al usuario y a las otras personas. En cualquier caso, las mascarillas solo son eficaces si se usan con medidas de higiene como lavarse bien las manos y mantener una distancia de seguridad con los demás. ¿Sirve cualquier mascarilla? Para hablar de este y otros temas hemos invitado a nuestro programa de hoy al epidemiólogo José Félix Hoyo, quien nos acompaña desde Madrid. Gracias, señor Hoyo, por estar con nosotros. En muchos países hemos pasado de las mascarillas de tela a las quirúrgicas. ¿Qué tanto protegen unas y otras? Bueno, la protección es superior según se supere, o sea, según tengamos en cuenta varias condiciones de la mascarilla. Una es el tejido con el que están hechas, que protege más o menos dependiendo del número de capas y de la cantidad de gérmenes que deje pasar. Y otro que es muy importante es el sellado que producen nariz y boca, que es el principal lugar por donde pueden entrar los virus en el cuerpo. Cuanto mejores son las mascarillas, más protegen de que nos contagiemos, pero sin duda alguna todas las mascarillas protegen de contagiar, y eso es una parte que es muy importante y que no podemos olvidar todavía con esta infección y probablemente, como hemos visto, con muchas otras. Doctor Hoyo, y además de frenar el contagio inicial, ¿qué otras virtudes tiene la mascarilla? ¿Nos hace acaso más conscientes del peligro? Bueno, realmente las mascarillas han servido desde hace mucho tiempo y hay muchos países que las utilizan para este método o para este medio para protegerse no solamente de los gérmenes, sino también de partículas contaminantes, como puede haber ocurrido desde hace mucho tiempo en el sudeste asiático y donde veíamos lugares como Hong Kong o como Japón, en el que había mucha gente que utilizaba mascarillas, ¿no? Factores contaminantes y algunos de los virus ambientales. Las mascarillas son muy útiles, lo que pasa que son incómodas, ¿no? Y entonces hay que, digamos, unir la necesidad o cuánto de necesario es que llevemos mascarilla con la amenaza a la que estemos sometidos. Y eso se hace pues calculando cuánto es el riesgo, en qué situaciones, a qué distancia. Las medidas no farmacológicas, como son las mascarillas, son muy necesarias y muy buenas y se han sido utilizadas desde hace muchísimo tiempo en la protección contra las enfermedades. Y si nos centramos ahora a mirar a cierto grupo de edades, es decir, a los menores de 12 años, tenemos que la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF recomiendan que los niños menores de 12 años no tienen que llevar la mascarilla, pero
Tampoco sabemos, digamos, también sabemos que no hay vacunas para este grupo etario. ¿Qué podemos hacer con los más pequeños de momento? Ya. Bueno, las mascarillas están dentro del margen o dentro del grupo de medidas no farmacológicas, ¿no? Las medidas farmacológicas serían las vacunas y los tratamientos, y las medidas no farmacológicas, la distancia de seguridad, la separación social, las mascarillas o el lavado de manos. Nos queda la separación social, quiere decir tener grupos más pequeños que estén que fundamentalmente se relacionen entre ellos y no con otras personas del exterior, esas burbujas de las que hemos hablado. Y nos queda además también el lavado de manos, y también que hay muchos niños y niñas que son menores de 12 años que pueden utilizar la mascarilla de una manera más o menos segura o el mayor tiempo posible. Siempre hablando en epidemias hablamos de bajar el riesgo, ¿no? Las vacunas descienden el riesgo de tener enfermedad grave, las mascarillas descienden el riesgo de tener enfermedad. Incluso son más eficaces a largo plazo si las utilizáramos correctamente. Lo que pasa es que es complicado utilizarlas correctamente. Mejorar el resto de las medidas no farmacológicas es lo que nos ayudaría a mantener a los niños libres de enfermedad, y sobre todo ahora con variantes que son mucho más contagiosas, como la variante Delta, pues intentar protegerlos también contra la enfermedad grave, porque los niños también enferman, no tanto como los mayores, pero no con tanta frecuencia, pero también enferman. Doctor Hoyo, y brevemente, durante la pandemia de gripe de 1918 ya se llevaba la mascarilla. Usted mencionaba los países de Asia que la usan. ¿No debería estar aquí ya para quedarse definitivamente y evitar, por ejemplo, brotes de influenza que llegan con las temporadas de invierno? Sí. Lo cierto es que convivimos a veces con enfermedades que producen centenares de miles de muertes en el mundo cada año, como por ejemplo la gripe y otras enfermedades infecciosas, y que esto es algo que debe estar en nuestro registro, ¿no? Como trabajadores sanitarios y sobre todo como personas o como comunidad. La mascarilla es un medio útil para proteger de enfermedades. Si somos capaces de mantenerla, igual que las medidas de ventilación o evitar el hacinamiento en espacios cerrados, son medidas muy productivas, y las medidas de ventilación, que no se han utilizado tanto como las mascarillas o no han sido tan difundidas, son muy necesarias. Sí es cierto que sería aconsejable que utilizáramos las mascarillas lo más frecuentemente posible, incluso aunque esto acabe y todavía no ha terminado. Gracias, doctor Hoyo. Cuídese y hasta pronto. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Pero además de obligar al uso de la mascarilla, la pandemia ha cambiado la forma en que viajamos. Evitar aviones abarrotados y pasar más tiempo al aire libre se han convertido en características comunes. Es así como la industria de los carro-casa, tan populares en países como Estados Unidos y Holanda, vive ahora su cuarto de hora también en Alemania. En este camping en Erding, cerca de Múnich, no hay ya espacio disponible. Shari Tamir Ariel vino con su familia desde Israel para pasar las vacaciones en Europa, a bordo de una casa rodante. 3 semanas. Viajamos por Austria y Alemania. Es muy agradable. No pagamos hotel. Está muy bien. Martin Zöllner, del Automóvil Club de Alemania, dice que la pandemia disparó las ventas de autocaravanas. Tienes autonomía, estás en la naturaleza, es saludable, pasas las vacaciones como quieres. Para muchos es una novedad que llegó para quedarse. Los fabricantes de casas rodantes como Capron en Neustadt, este de Alemania, también lo ven así. Aquí se ensamblan decenas de nuevos vehículos. El gerente de ventas de Capron dice que ni siquiera es necesario hacer publicidad. Los pedidos no cesan y los clientes deben esperar hasta un año. Solo hacemos pedidos personalizados, es decir, que el cliente nos dice exactamente lo que quiere. No compra cualquier vehículo, sino, como digo, un vehículo personalizado y encargado de antemano. En el exterior de la planta se estacionan cientos de vehículos que serán convertidos en casas rodantes. Cada día llegan nuevos chasis. El precio mínimo de una casa rodante elaborada por Capron es de unos 35.000 euros, ya sea con cocina, ducha o cama doble. Los clientes siempre quedan satisfechos. Hoy en día es posible hacer cualquier cosa, es un asunto de precio. Nuestras marcas Carado y Sunlight se dirigen a un segmento básico. No ponemos demasiados ornamentos y nos concentramos en lo práctico, en lo que realmente necesitas cuando estás viajando. Casi todos los modelos tienen un motor diésel. Martin Zöllner, experto del Automóvil Club,
dice que seguirá siendo así mucho tiempo. Los motores eléctricos no tienen suficiente autonomía y tardan en cargarse. Lo que podría funcionar es la pila de combustible, es decir, un motor eléctrico con pila de combustible e hidrógeno. Así se pueden instalar estanques grandes que permiten una buena autonomía y además se carga muy rápido. Pero los puntos de carga para motores de hidrógeno son muy escasos. Hasta ahora no hay casas rodantes que cuenten con esta tecnología. Y en Hong Kong, quienes deciden irse de turismo al extranjero deben cumplir después con una cuarentena. Así que cada vez más escoge cargar energías localmente con un glamping. Así es Hong Kong, rascacielos, aglomeraciones de personas y estrictas medidas anti-COVID. Para quienes necesitan unas vacaciones, esto también es Hong Kong. WeCamp está en Yuen Long, en las afueras de la bulliciosa ciudad. Para los hongkoneses, hacer camping es una experiencia relativamente nueva y nacida de la necesidad. Y que ya se publicita como glamping, que combina las palabras glamour y camping. En realidad, para nosotras es una buena oportunidad de explorar Hong Kong un poco más. Pero si no fuera por el coronavirus, no habría buscado opciones de glamping. Probablemente habría viajado al extranjero. Supongo que hay mucha gente mostrando el glamping en YouTube y Facebook. Así que cada vez más gente de Hong Kong querrá probar esta actividad. El hermoso paisaje hace que acampar aquí sea atractivo. Pero por mucho que los hongkoneses parezcan disfrutar de este nuevo tipo de viaje, a muchos no les resulta fácil. El camping no era popular antes de la pandemia porque a mucha gente le parece una experiencia muy primitiva y salvaje. Pero en la mayoría de glampings hay duchas con agua caliente y camas limpias. Esto es algo que puede cambiar la opinión de la gente. Además, acampar no implica dormir en una tienda de campaña. Algunos prefieren alquilar una de estas autocaravanas. Sus grandes ventanas y su techo solar dan la sensación de estar al aire libre. Un concepto atractivo para muchos que disfrutan de esta nueva faceta de Hong Kong. Y hasta aquí nuestro especial de COVID-19.